Que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de ustedes en estos días en que el mundo se prepara para celebrar una vez más la Navidad a su manera. Nosotros queremos traerles un momento de reflexión basado en la palabra de Dios para que pensemos en lo que verdaderamente significa esta conmemoración. Pensando en lo que pasó aquella noche, en la aldea de Belén, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. María había llegado ya cercana a la hora de su alumbramiento, y como no encontraron lugar en el mesón, dice que tuvieron que ir a un establo, y en ese establo llegó el momento del alumbramiento y nació Jesús, nació el Hijo de Dios. Y los primeros a los que Dios quiso hacer saber esa noticia fueron unos pastores, entonces, que vigilaban sobre sus rebaños. Y una luz, un gran resplandor les rodeó. Y como se sintieron atemorizados, el ángel del Señor, el enviado de Dios, les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. Lo que está pasando es que llegó el Salvador. Esta es la noticia que les traigo. El Salvador anunciado llegó, y esta es la noticia que va a ser para gozo de todo el pueblo. ¿Por qué tenía que venir un Salvador? Es lo primero que nosotros necesitamos saber. Para que la gente se alegre con la noticia de la llegada de un Salvador, necesita estar consciente de cuál era el riesgo, cuál era el peligro en el que estaban. El peligro, el riesgo en el que estaba toda la humanidad, no solamente aquellos hombres, es el que causa el pecado. La palabra de Dios dice que el pecado entró un día al mundo por un hombre, por Adán, y entró por eso la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pasó a toda la humanidad, porque todos pecamos, ¿sí? Por causa del pecado entra la muerte, y la muerte, nosotros conocemos la muerte por su expresión, por su manifestación visible. Conocemos la muerte por la muerte física, ¿sí? Y la muerte física nos trae un dolor, nos sume en un dolor inigualable, sin duda. Pero esa es la expresión visible, porque la muerte en realidad tiene una expresión también invisible, que es la muerte espiritual, que no es otra cosa sino la separación, el alejamiento de Dios. Por eso dice la palabra que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que nos alejamos de Dios, de la presencia salvadora, gloriosa de Dios, y de eso viene a salvarnos Jesucristo. Fue enviado para despojar, dice la palabra de Dios, a aquel que tenía el imperio de la muerte por medio de su muerte. ¿Para qué vino Jesús? Y Jesús no vino solamente a nacer y a traer un mensaje de esperanza, de paz, así. El niñito, como muchas veces se le presenta, no acaba allí la proclama del mensaje de Dios. Ese niño vino a nacer como hombre, para que un día fuese a la cruz a cargar con todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios hizo. Dice en el libro del profeta Isaías, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y por eso él fue a la cruz. Para eso vino para dar su vida en rescate por muchos, dice en el Evangelio de Mateo. Y esa es la razón de su venida.
Dios después le resucitó de los muertos, poniendo el sello de validez, el sello con el cual Él corrobora para todos nosotros que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Y de manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En estos días en que les decía, por eso el mundo celebra a su manera. El mundo prepara la celebración con jolgorio, con luces, con estruendo, con fuegos artificiales, con comida, con bebida abundante. Y parte de ese síndrome son los excesos, es incluso la tristeza. Para mucha gente es tristeza. ¿Por qué? Porque nos reunimos, tenemos la costumbre de reunirnos, reunir la familia, reencontrarnos. Hay también instancias de perdón, de reconciliación y todo eso que algunas de estas cosas son buenas, ¿verdad? Algunas de estas cosas son buenas, por cierto, pero la esencia del mensaje, la esencia de la razón por la cual vino Jesucristo es que Él vino a salvarnos, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. El ángel le dijo a los pastores: ha nacido un Salvador. Y también en otro evangelio, en el evangelio de Mateo, encontramos que un ángel le dijo en sueños a José: le vas a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar al mundo de sus pecados. Él va a ser el Salvador, porque Jesús quiere decir Dios que salva. Entonces ese es el centro del mensaje. Nosotros necesitamos un Salvador, y ese Salvador nació aquel día en Belén, aquella noche en Belén. Y para que la Navidad no nos pase así, entre la algarabía y todas estas cosas que no tienen mucho sentido, nosotros necesitamos pensar en eso. Nació el Salvador. Que Jesús pueda ser tu Salvador. Dice en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mucha gente llama a Jesús Señor, y mucha gente proclama también que Él es su Salvador. Ahora, Jesús reclamó una vez que muchos le llaman Señor, Señor, pero no le obedecen. Miren, el Señor de nuestra vida es aquel a quien nosotros le rendimos obediencia y nos entregamos a Él completamente para que Él sea el director de nuestra vida, aquel que habla y nosotros le seguimos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y ellas me siguen. Que podamos entronar entonces hoy a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Y así entonces va a tener sentido que nos digamos uno a otro feliz Navidad, ¿verdad? Porque creemos que aquella noche entró al mundo el Salvador, y ese Salvador que iba a ir hasta la cruz, a morir, a cargar con nuestros pecados y a pagar el precio de nuestra redención, de nuestro rescate. Que Jesús sea el Salvador de tu vida y que puedas tener una muy feliz Navidad.